Hola queridos amigos de la librería Orwell. Ya hacía un tiempo que no subíamos vídeos de recomendaciones de lectura, dado que durante el mes de mayo cedimos nuestro espacio para que autores noveles y no tan noveles de nuestra tierra pues dieran a conocer su trabajo. Así que hoy retomamos las recomendaciones de lectura después de este mes de parón del mes del libro y vamos a ello. Es difícil mantener un equilibrio entre escritores actuales y obras literarias más clásicas. En el día de hoy queremos comenzar por un libro que ha llamado nuestra atención de una escritora muy joven de 27 años, Almudena Anés, madrileña, eh, graduada o licenciada, mejor dicho, en Historia del Arte y que ya ha lanzado, a pesar de su juventud, varias novelas, todas ellas eh, centradas en un tema que hoy vamos a ver tocado en distintos libros, que es el de la identidad. El libro del que os queremos hablar hoy se llama Domicilios Simbólicos y realmente me ha parecido una novela de tipo posmoderno, por lo que os voy a contar. Eh, Almudena, en este libro que combina el relato poético, la prosa poética, con la novela, e incluso en algunos fragmentos con un tipo de texto ensayístico, eh, lo que hace es mm, un experimento narrativo. Eh, Encuadra a unos personajes dentro de lo que podrían ser las teclas eh, de un mando de videoconsola, de una Xbox, que tienen muy pocas letras, ¿no? Esos mandos tienen unos botones con unas letras que a los que somos ya más mayores hemos jugado poco, ¿no? Pero que, con los que están familiarizados mucho la gente joven. Y, y de ahí parte ella para, digamos, trazar una metáfora en la que cada una de esas letras se convierte en un personaje de su novela que sería pues un personaje, una suerte de avatar de un videojuego, ¿no? Extrapolando que las personas en nuestros entornos, en nuestras sociedades, cada día más estamos cosificados, estamos alejados de ser personas y más cerca de representar un rol detrás del cual la persona que lo juega, el jugador, la persona que está detrás de ese rol social que se desempeña, es alguien pues muy alejado de quien ese personaje es. Pues suele hallarse, digamos, en una cierta frustración, en un alejamiento de lo que representa respecto a los demás. Así que, como si fuese un videojuego, esta novela proyecta a unos personajes que ni siquiera tienen nombres, sino que son esas letras, X, por ejemplo, y ahí nos vamos a encontrar pues diferentes perfiles, ¿no? Algunos de ellos que conjeturo yo se parecen a la propia autora, pero el modo en el que Almudena plasma todo esto en una novela breve me parece destacable por su originalidad. Mm, Pienso en otros ejemplos en los que se han hecho cosas parecidas, ¿no? Pero el modo en el que ella lo hace es muy propio de nuestra época y por lo tanto es posmoderno. Y me parece digno de ser recomendado. Así que este libro tan peculiar que reflexiona sobre la identidad de las personas, pero no solamente sobre, digamos, el modo en el que nos desenvolvemos en sociedad, sino también con el grado de frustración que hay detrás de las personas que representan esos roles, es un tema tan antiguo como actual. Y ella lo lleva
pues, a la cultura de su propia generación, que es la cultura de los videojuegos, de la realidad virtual. Así que bueno, no dejo de recomendaros esta novelita, Domicilio Simbólico, que creo que os puede agradar. Y sigamos con este itinerario de libros importantes en este último periodo de lectura. Quisiera hablaros de una escritora, en este caso ya fallecida, a finales de los años 80, una mexicana que se llama Josefina Vicens. Esta mujer me ha sorprendido, no sabía de ella y realmente es como encontrar un peso pesado dentro de las letras femeninas y no puedo dejar de daroslo a conocer. En el volumen que veréis en la foto que se adjunta, hay dos obras que fueron las únicas que ella escribió. El libro vacío y Los años falsos. Yo quiero hablaros de la segunda, de Los años falsos. Dado que el primero de esos libros es quizás su obra más conocida y la que la hizo famosa, pero la última, la de madurez, es Los años falsos y me ha parecido que está a la altura de lo mejor que se escribió en la época del boom, por ejemplo, de los años 70, de Carlos Fuentes, de García Márquez, en fin, de cualquiera de esos escritores tan insignes. El protagonista de este libro es un hombre que tiene un perfil, pues digamos que de cacique, una persona de un carácter y de un carisma muy destacado, muy fuerte, que hace que influya a su alrededor en todo en todas las personas que están en contacto con él, su mujer, sus amigos. No es que sea una buena persona, es alguien que va por la vida haciendo bravuconadas, con un narcisismo, un egoísmo, un egotismo, digamos, importante. Y en una de esas barbaridades que hace, tiene un accidente y muere. Pues bien, su hijo tiene tres hijas, tiene dos hijas y un hijo. Bueno, pues a la hija no le hace mucho caso, por no decir que no le hace ninguno, pero su primogénito, pues para él es importante. Es una persona, su hijo ya adolescente, y se encuentra con la sorpresa de que cuando su padre fallece, todo el mundo quiere que él sea el sucesor de su padre, porque no pueden asumir que el padre ya no esté ahí, que no exista. Su personalidad es tan fuerte que precisan que alguien continúe con su trayectoria. Y así su hijo se encuentra pues como si su propia vida hubiera acabado, como si su madre también la hubiera perdido, porque hasta su madre lo reclama a él mismo como si fuera el sucesor de su padre. Y de esto es de lo que va la novela, de cómo la vida del muerto se va apropiando de la vida del hijo a través de la presión social de quienes lo rodean y cómo éste poco a poco se va rebelando contra ese padre muerto de un modo absolutamente imaginativo y deslumbrante. La prosa de Vicens es magistral. Estamos ante un libro de primer nivel como novela y bueno, lo mismo que os recomendaría que no os dejaseis de leer a Carlos Fuentes, pues no puedo dejaros de recomendar a Josefina Vicens, aunque su obra se circunscriba a estas dos novelas, bueno, y también a piezas periodísticas, guiones, otras cosas que ella hizo. Era una mujer muy particular, con, bueno, pues hay rasgos biográficos que ya nos dan testimonio de esa forma de ser que tenía. Por ejemplo, ella era homosexual y
para escapar de la presión social que había a ese respecto, se decidió casar con un hombre, amigo suyo, que también era homosexual, para ambos, digamos, hacer un dúo de defensa contra la vida, ¿no? Decían que así los cigarros les salían más baratos, que los dos eran muy fumadores. Bueno, es una butad, pero ciertamente esta escritora debo recomendárosla, porque no debéis dejar de leerla. Leed este libro de Josefina Vicens, Los años falsos, esta novela que además se engloba junto con su otra obra, El libro vacío, que fue la que la hizo famosa, pero hoy quería recomendaros esa segunda obra fundamentalmente que es de madurez y que me parece muy destacable. Un libro sobre la identidad, como otros que vamos a hablar hoy día, y, y que os va a hacer disfrutar literariamente sin duda alguna. Vamos, lo vais a pasar muy bien leyendo esta novela. Y después de hablaros de dos escritoras, toca ya un hombre, ¿no? Así que vamos a seguir con otro libro que también trata sobre la identidad de uno de los escritores vivos franceses más destacados del panorama literario, como es Emmanuel Carrère. Este escritor, que ha hecho auténticas virguerías dentro de la literatura, con libros como El adversario, en el que nos cuenta, traslada un hecho real de la vida francesa, de un señor que fingía ser médico pero no lo era y acaba convertido en asesino, como El reino, en el que nos habla de los primeros cristianos desde una perspectiva en la que él, como agnóstico que fue creyente, recupera pues, una perspectiva muy particular y discutible a propósito de esa época. Y el libro del que os vengo a hablar hoy, que es delicioso, quizás sea su obra maestra hasta la fecha, se llama El bigote. Y es un libro que me recuerda mucho a una obra de Pirandello que se llama Uno Nessuno Centomille, en su idioma original, y que gira también en torno a la identidad. El protagonista es una persona casada que ha llevado toda su vida un bigote de estos peinados hacia atrás, con un buen bigote, ¿no? Y un día decide darle una sorpresa a su esposa afeitándose, algo tan sencillo como eso. Pero ahí la cosa se complica porque la broma parece volverse contra él, porque parece que nadie recuerda, ni siquiera su propia mujer, que él tuvo un bigote. Al principio cree que al quien están embromándole es a él mismo, ¿no? Pero, pero no, parece ser que toda la gente a su alrededor no recuerda que él había tenido un bigote. Y ahí es donde el lector empieza a preguntarse qué demonios es lo que está sucediendo, dado que, bueno, hay documentos gráficos, que si uno ha pasado años teniendo un bigote, pues las personas pueden comprobar ese hecho, ¿no? A través de fotografías o de... Bueno, pues aquí hay un hecho tan extraño, tan fantástico, que empieza a hacer dudar de su propia cordura al protagonista de la novela y también al lector, que empieza a intentar dilucidar qué es lo que está sucediendo ahí. El desenlace de la novela es apoteósico, no os lo podéis perder porque os va a dejar completamente sorprendido. Os decía que me recuerda a Pirandello porque en esta otra novela de Pirandello pasa algo parecido, y también
pues la reflexión de fondo es qué es lo que nos construye ante los demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que seamos quienes somos? ¿Es nuestra propia concepción? ¿Es la concepción de los demás? ¿Es algo que va cambiando en el tiempo? Bueno, es una novela entretenidísima, pero no solamente una pieza de entretenimiento, sino también creo que filosófica. Así que no dejéis de leer El Bigote. Y no me resisto a seguir mostrándolos volúmenes que tienen que ver con la identidad. Eh, el siguiente es un volumen ideal para el verano, muy fresquito, porque estamos hablando de una novela gráfica que siempre resultan más agradables de leer, ¿no? Por lo menos más ligeras, no más agradables, no, pero sí que más ligeras, ¿no? El formato de cómic algunas veces pues viene muy bien cuando uno se encuentra más bajo de energía o sencillamente tiene más ganas de entretenimiento. El creador de este álbum se llama Ángel Palomeque y la novela gráfica se titula Segmento. Y también os digo que es una historia sobre la identidad, porque es una obra de ciencia ficción en la que el protagonista lo encontramos al inicio de esta historia al borde del suicidio, lanzándose, pensando en lanzarse a las vías del tren. Entonces, bueno, pues se va a encontrar a través de esta historia de ciencia ficción con que hay varios yoes de este personaje que vienen desde el pasado a rescatarlo, a intentar evitar que años más tarde él se suicide. Viajan en el tiempo y estos yoes de diferentes edades se unen. Hay uno en el que prácticamente el protagonista pues es un bebé de un año. Hay otro en el que ya tiene una edad más avanzada, tiene 7 años, otro que tiene 13, otro que tiene 19. Y entonces es delicioso ver cómo esos yoes de ese tipo que está arruinado al borde del suicidio se reúnen para dialogar y por un lado empezar a culpar a ese hombre que ha hecho, digamos, de su vida un caos, que hasta el punto de que su vida está al borde de la muerte, ¿no? Entonces empiezan a hacerle preguntas, bueno, ¿y qué pasó con fulanita, ¿no? ¿Qué hiciste con ella? Pues rompí con ella. ¿Y qué pasó con este trabajo? ¿Y qué pasó con esto, con lo otro? Pero a medida que la historia avanza, esos yoes del pasado empiezan también a ser más clementes con quien es esa persona en el futuro, de manera que el creador del álbum está reflexionando a propósito de esa idea que todos hemos tenido a veces, ¿no? ¿Qué pasaría si mi yo de 15 años conociera a mi yo de 50, ¿no? ¿Cómo le explicaría a mi yo de 15 años, a mi yo de 10 años, a mi yo de 7 años, a mi yo de 23 años? ¿Cómo le explicaría yo eh, cómo he llegado a ser quien soy hoy, ¿no? Porque hay elementos que se mantienen en nuestra personalidad con el paso del tiempo y hay otros que se van transformando, que van cambiando, uno a mejor y otro a peor, ¿no? Entonces, un poco cómo conciliar esa identidad que tenemos a medida que vamos avanzando en nuestra vida con lo que fuimos, cómo se reconcilia esas distintas facetas del yo de un modo armónico y amoroso, llamémoslo así, ¿no? Porque podemos terminar odiando a quienes fuimos o pensando que quienes fuimos odiarían a quien somos hoy día. Un tema muy interesante, así que os recomiendo esta novela gráfica, Segmento. Y ahora voy a seguir con otro escritor andaluz al que respeto mucho, un cordobés de Almodóvar del Río, nacido a finales de los años 60 y que, bueno, me parece una persona entrañable desde muchos puntos de vista, además de ser todo un digno escritor. Se le conoce como Antonio Manuel
Y bueno, lo conocimos en su juventud como músico en Radio 3, luego lo conocimos también luchando contra las cuestiones como las inmatriculaciones de la Iglesia Católica que él descubrió. Lo conocimos a través de libros como Flamenco, en el que hacía un abordaje al lenguaje en su conexión al lenguaje andaluz, en su conexión con la cultura islámica. Y lo conocemos también como una persona que es gran conocedora del sufismo. Ahora Antonio Manuel ha publicado una novela que no es muy larga, se llama Tu nombre mío, y que nos cuenta la historia de una chica que en su niñez tuvo una relación muy difícil con su madre, una mujer bastante agresiva, que llegó incluso en uno de esos ataques a estar a punto de matarla. Pues bien, esta mujer en su edad adulta se ve confrontada con la siguiente situación. Su madre es diagnosticada de Alzheimer y la hija es reclamada por parte de las autoridades para hacerse cargo de ella, que ya no puede valerse por sí misma. Claro, la madre no recuerda a su hija, ya no tiene la memoria de su hija, pero la hija sí recuerda la infancia tan difícil y tan dura que le dio su madre, a la que le tenía miedo, porque incluso, como digo, la llegó a atacar físicamente. Entonces ambas se ven abocadas a salir del lugar donde se encuentran, la madre del centro, digamos, sanitario y la hija del lugar donde vive, y ambas vuelven al pueblo donde vivieron y tienen que convivir juntas. Es una historia narrada en una forma de diario, en el que la hija dialoga con una madre que ya no está ahí, que sigue estando, pero ya no está mentalmente, ya no la recuerda, y cómo el amor de una tercera persona ayuda a transformar una vivencia tan espantosa en algo digerible, ¿no? Llevándonos a la idea de cómo el amor es lo único que a veces nos salva de situaciones con las que nos topamos en nuestra vida cotidiana, que pueden bordear la historia de terror, lo más espantoso. Así que nada, pues creo que con esta novela breve, Tu nombre mío, que podría responder a lo que en italiano eran las novellas, la novela italiana, porque bueno, pues son menos de 150 páginas las que tiene la obra, pero tiene un contenido desde el punto de vista psicológico que resulta muy interesante, ¿no? Cómo las personas, sobre todo familiares, pueden dejarte huellas profundas, daños profundos, y cómo reconciliarnos con eso en el presente, y cómo rearmar nuestra propia identidad, porque aquí tenemos otro libro acerca de la identidad, cómo rearmar una identidad que se está desintegrando en relación a, a, a quienes nos quieren y a quienes nos soportan. De modo que nada, también os recomiendo este libro tan hermoso, esta novela tan hermosa de Antonio Manuel. Y voy a cerrar el vídeo de hoy con una novela curiosísima de 1992 que se llama Coche, de un norteamericano, Harry Chris, que
nos plantea una historia deliciosa, ¿no? Aunque el libro se ha traducido recientemente en España, como os digo, es un libro que tiene una carga de profundidad, de crítica al estilo de vida consumista actual, que lo hace un libro bastante subversivo, diría yo. En esta novela hay una familia que regentan un desguace de automóviles. Esta familia tiene varios hijos y uno de ellos se siente un tanto inadaptado a lo que supone el estilo de vida de su familia, ¿no? No es inadaptado, sino que en realidad pues busca algún modo de hacerse notorio, de hacerse famoso, y se le ocurre una idea absolutamente peregrina para conseguirlo. Habla con los medios de comunicación y hace un anuncio increíble. El anuncio consiste en comunicar que delante de las cámaras y durante un periodo de tiempo largo va a realizar una hazaña que nadie antes ha hecho y que consiste en comerse literalmente un coche. Ese coche va a ser fragmentado en pequeños trozos que se van a ir introduciendo en cápsulas, y él se va a ir comiendo el coche delante de los demás, ¿no? Bueno, pues este hecho genera, claro, una enorme expectación y toda una serie de apuestas, y empieza a moverse dinero en torno a ese hecho, ¿no? Primero, pues claro, la familia tiene que aceptar que tiene alguien dentro de sus filas tan extraño como para hacer algo así, ¿no? Y también a lo largo de esta historia va a aparecer también algo así como una historia de amor, ¿no? Claro, contar así a secas este argumento os debería dejar pensando, ¿no? ¿Qué es lo que hay debajo de una historia en la que se plantea algo así? Que alguien se quiera comer un coche, ¿no? Bueno, pues debéis descubrirlo por vosotros mismos. Ciertamente no es inocente este libro, no es inocente. Lo que narra de fondo, entre líneas, es un cuestionamiento del modo en el que vivimos en la actualidad, ¿no? Cómo colocar en el centro de nuestras vidas algunos objetos, como pueden ser, por ejemplo, en nuestra sociedad paradigmáticamente el coche, ¿no? Cómo eso nos llega a obsesionar hasta el punto de dañarnos internamente. Así que es una novela también muy curiosa, que en este caso habla sobre la identidad del individuo en la sociedad actual. Me parecía idóneo para cerrar este ciclo de libros. Y bueno, y aquí termino con las recomendaciones de hoy. Espero que las hayáis disfrutado y que tengáis un verano estupendo. Un abrazo a todos y nos vemos por la librería. Hasta pronto.